Muy buenos días. Bienvenidos a otro webinar de Tactical Edge. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, al gran Mateo Martínez, quien nos va a hablar acerca de Swift Customer Security Program, los desafíos para el 2018. Un webinar muy interesante con una sugerencia muy interesante al final de la ponencia. Los invitamos para nuestro próximo webinar, que será el 1 de junio, antes del Mundial, para dar la despedida a estos webinars, con Mauro Graziosi de SmartFence. Va a hablar acerca de hardening de usuarios, la gestión de la capa faltante. Información y registro estarán disponibles en horas de la tarde hoy para este webinar. Y el taller que estamos ofreciendo, un taller muy interesante, lo colocamos para después de la Copa, ya que todos regresemos de la Copa del Mundo y estamos todos listos y para seguir aprendiendo, con Adrián Sanabria, Windows Hardening Fundamentals. Muy interesante. Es un taller que será mucho hands-on y van a aprender mucho acerca de cómo poder hacer hardening con todas las utilidades y todos los servicios que te ofrecen los equipos de Microsoft Windows sin tener la necesidad de ir por soluciones de terceros. Los invito entonces a que visiten la página tacticaledge.co para que obtengan toda esta información y puedan registrarse. Y de nuevo, con nosotros hoy tenemos al gran Mateo Martínez, muy reconocido por muchos de ustedes. Tiene una hoja de vida profesional envidiable. Ha trabajado con empresas como PwC, Accenture, Indra, McAfee, Intel, TCS. Ahora es el gerente general y consultor principal de la empresa KOD Latam Security. Entonces, lo dejo en las buenas manos de Mateo. Bienvenido. Gracias Edgar nuevamente por la presentación y por la invitación a ser parte de esta serie de webinars de Tactical Edge, que bueno, realmente es importante difundir este tipo de conocimientos y hacer este tipo de eventos online para que bueno, podamos acceder desde diferentes partes de Latinoamérica y de Iberoamérica. Bien, así que nada, felicitaciones por el proyecto y muchas gracias por la invitación. Un poco el objetivo de hoy es hablar de una nueva regulación que tenemos en Swift, que es el Swift Customer Security Program, que si bien salió en 2016, recién los primeros requerimientos fuertes llegaron al mercado en 2017, así que la idea es hacer un breve repaso de un poco los motivadores de esta normativa y un poco revisar los requerimientos que se tienen, y les voy a dar un poco de feedback desde la perspectiva de consultores que tenemos, de lo que pasó el año pasado, un poco las referencias de algunos clientes, como para ver un poco cuáles fueron los puntos de mayor dolor de cumplimiento de los controles, y en base a eso planificar un poco las actividades de este 2018. Recién Edgar comentaba un poco, por ahí me ven con dos sombreros en el mercado. Uno es COD, que es una empresa que desarrollamos software de seguridad informática, y a su vez la consultora, que es Krav Maga Hacking, donde vendemos y ofrecemos servicios de consultoría. Eh, Edgar contó un poco de mi hoja de vida. Vengo de un trabajo de consultor y de gerente de seguridad en varias empresas. Cuento con una maestría en seguridad informática y bueno, ciertas certificaciones de mercado como CH, CISP y bueno, las referentes a ISO 27001. Un poco el motivador del Customer Security Program fue debido a los múltiples ataques que ha recibido la red Swift a nivel mundial. En la diapositiva podemos ver algunos de los incidentes que se han sufrido, ¿no? En diferentes lugares del planeta, donde bueno, hubo robos de datos, hubo mensajes fraudulentos. Bien, vemos los casos de Asia, en particular el de India, que fueron realmente de alto impacto. Bien, también el de Rusia, que tuvo bastante prensa y demás. Así que hay varios ejemplos que fueron un poco los que motivaron a que Swift terminara lanzando una serie de objetivos de seguridad, controles de seguridad bueno, hacen a este Customer Security Program, que viene evolucionando en estos años, pero que es importante. Entendimos que el ámbito financiero necesitaba este webinar justamente para hablar un poco del tema, poder evacuar cualquier duda o consulta a los participantes, así que pueden hacer consultas vía el chat, y después al final también podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas sin ningún tipo de problema, y a su vez tienen mi contacto por cualquier otra consulta.
Un poco lo planteaba el propio Swift, es un poco que estos ataques comprometían las redes de clientes, ¿no? Y a partir de ahí se obtenían credenciales válidas de los operadores para poder después hacer todo el trabajo de modificar la integridad de los mensajes y a partir de ahí esconderse y esconder la evidencia también de estas transacciones fraudulentas. Antes de seguir trabajando en detalle en lo que es el Customer Security Program, me gustaría hacer algunos pronósticos de lo que es el 2018, muchos de estos con referencias a Gartner, por ejemplo. Pero acá estas tres normativas, ¿no? Son las que hoy están haciendo bastante trabajo en lo que es seguridad de la información. Por ahí, por un lado, PCI, que el año pasado largó toda esta exigencia a la red de agencias de viajes, ¿no? A todo lo que es IATA pidiendo cumplimiento con PCI, donde la mayoría terminan cayendo dentro de un self-assessment, ¿no? Una autoevaluación también, y tenían que reportar su cumplimiento y también a caer una agencia de viajes teniendo que reportar control de seguridad era algo nuevo y también requirió varios servicios de apoyo. Por otro lado, tenemos GDPR en Europa también, como una gran preocupación de organizaciones, bien, para lograr el cumplimiento, definir el Chief Data Officer y poder trabajar bien y protegerse y cuidar la privacidad de los datos de sus clientes y personal. Pero bueno, ya con multas claras, con penalidades claras. Y Swift hace lo suyo, bien, motivando y exigiendo el cumplimiento del Customer Security Program. Es un poco las tendencias que tenemos hoy a nivel mundial en lo que es el ámbito financiero. Después tenemos algunos pronósticos, un poco la evolución, ¿no? Del ransomware hacia móviles, hacia ataques que no dejan tantas trazas tan fáciles como la extensión del ransomware, sino que hay que hacer un trabajo más fuerte de análisis. La negociación cada vez es más tensa y más difícil para bajar los costos del secuestro de los datos. Seguimos teniendo al usuario como un vector importante de incidentes donde hay que hacer ciertos trabajos. Vamos a hablar más adelante en la presentación de esto, justamente en algunos controles que deberíamos tener y algunos vectores de ataque que deberíamos empezar a eliminar, ¿no? O sea, como por ejemplo podemos pensar en el USB infectado. Hay varios de los mayores vectores de infección de las organizaciones que deberíamos eliminarlos. Bien. Después hay un tema de la complejidad de los ataques, que es que empiezan los atacantes en forma manual o automatizada a utilizar herramientas, bien, por ejemplo, alimentarse de lo que es OSINT, Open Source Intelligence, a partir de datos que están públicos, datos de redes sociales, poder hacer un perfilamiento mucho más dedicado y delicado de lo que teníamos antes, y a su vez generar ataques incorporando técnicas de Machine Learning. Hoy la tendencia internacional ha sido, bueno, el antivirus tiene pocas capacidades a veces de detección de este tipo de ataques complejos, se le agrega una capa de seguridad incluyendo técnicas de Machine Learning, pero bueno, los ataques también incorporan técnicas de Machine Learning, con lo cual se hace bastante compleja la defensa. ¿Bien? Y después obviamente hay dos temas que son pronósticos de este año donde tenemos que tener muchos cuidados y hay mucho trabajo por hacer, que es obviamente en lo que es Internet of Things y lo que son infraestructuras críticas, donde hay sistemas embebidos que carecen a veces de controles de seguridad, bueno, van a ser objetivo de muchos de los ataques y hay que hacer un trabajo fuerte ahí de prevención. Y después obviamente la tendencia de DevOps, bien, que va a necesitar que se generen DevSecOps, o sea, gente que esté trabajando en seguridad en los equipos de trabajo que hagan delivery continuo y que hagan trabajos de DevOps que, bueno, necesiten otro ritmo de testing, otro tipo de evaluación de seguridad que no es el tradicional. Si vamos un poco a lo que ha pasado a nivel mundial en cuanto a políticas y estrategias de seguridad, hay varios países que realmente están liderando el tema y hay casos de referencia, como pueden ser Estonia, inclusive Estados Unidos, Francia, por nombrar algunos, Colombia a nivel más regional, con las últimas publicaciones de COMPES. La realidad es que hay varias estrategias, se han sumado varios países. La verdad que si vemos un resumen de lo que ha sucedido en la región, en cuanto a estrategias de seguridad, tenemos a Colombia con todas sus políticas y estrategias en 2011, actualizado en 2016, Panamá en 2013, pero el año pasado se sumaron 4 países, ¿no? O sea, Paraguay lanzó su política nacional de ciberseguridad, lo mismo Chile, Costa Rica, México, a su vez países como Chile están disparando a partir de esa política nacional políticas de ciberdefensa, bien, con lo cual hay un trabajo en la región que se está creando, todavía falta motivar a los países faltantes todavía para tener algo común y empezar a tener marcos de referencia y estrategias para cuidar los aspectos tanto de la ciudadanía como de organizaciones públicas y privadas.
Hay unos datos que surgen justamente de Swift, del Customer Security Program, que habla de estos porcentajes, ¿no? Eh, un crecimiento de los ciberataques en el ámbito financiero, bien, que hacen también al motivador de trabajar sobre estos temas, ¿no? También considerar los temas de ciberseguridad como uno de los tres riesgos principales que afectan a la institución. Hace poco hablaba justamente con un gerente de un banco en la región y me decía, ¿no? Hoy el miedo no es tanto que un delincuente venga con armas y se lleve el dinero en bolsas, sino que el tema van a ser los fraudes digitales, el fraude de Internet, los ataques, el robo de información. Bien, pasa por ahí un poco el mayor problema y donde hay que hacer el foco de cómo solucionarlo. Bueno, esta primera etapa era más que nada introductoria para ver un poco los motivadores que tenemos hoy del lanzamiento del CSP, que básicamente busca trabajar sobre todo a su red, bien, dentro de son entidades que trabajan con Swift, los burós, los diferentes clientes, para bueno, empezar a asegurar sobre la red. No solamente Swift puede aportar seguridad en el núcleo, sino que también sus alrededores deberían tener cierto marco de seguridad. El año pasado se exigía al 31 de diciembre un reporte de autocumplimiento. El 89% de los participantes de la red de Swift respondieron. De todos modos, ese 89% hace al 99% de todos los mensajes Swift que se envían. Bien, esto contiene 11.000 instituciones, repartido a través de 200 países. Bien, con lo cual, en el objetivo que era el 2017, simplemente se tenía que reportar el cumplimiento, se podía tener puntos de no cumplimiento. Bien, pero eso cambia un poco para este año. Este año vamos a tener que cerrar los puntos de cumplimiento. Así que después más adelante voy a comentar un poco más de los objetivos 2018 y algunas recomendaciones. Pero vayamos un poco más al fondo de lo que plantea el Swift, el Customer Security Program. Por un lado, define esta estructura, ¿no? De tres objetivos principales, bien, que son asegurar el ambiente, conocer y limitar los accesos y generar una detección y respuesta, bien, frente a incidentes. Lo separa en tres objetivos principales. Debajo de eso se marca una línea de 8 principios básicos y a partir de ahí aparecen los controles específicos, donde se separan, ¿no? Entre controles obligatorios y algunos recomendados. Vamos a ver un poco de qué se tratan estos controles. Bien, vamos a hacer un breve recorrido. Pero antes, lo interesante es que quienes hayan hecho un trabajo de trabajar en ISO 27002 en sus controles, bien, ya sea por certificar 27001 o por simplemente alinearse a una normativa. Quienes hayan trabajado en PCI DSS o quienes trabajen con el framework del NIST, tienen una ventaja porque pueden hacer un mapeo directo entre los requerimientos, bien, y lo que está pidiendo hoy el Swift Customer Security Program. De estos tres objetivos de control, 16, como les decía, 16 controles son obligatorios, 11 controles son recomendados, pero lo que hemos detectado es que la mayoría de las organizaciones, el gran punto de no cumplimiento ha sido el contar con un plan o un programa de respuesta a incidentes de ciberseguridad, ¿bien? O contemplar los riesgos con escenarios de ciberseguridad. Bien, fue como el gran dolor que tuvieron la mayoría de las empresas con las que bueno, hemos estado trabajando en consultorías para el cumplimiento. Pero un poco los controles son a este nivel. Bien, en realidad Swift lo marca como 8, ahora lo vamos a ver en estos 7 controles, donde vemos temas de restringir el acceso y proteger los sistemas críticos dentro del ambiente IT general, reducir la superficie de ataques y las vulnerabilidades, bien, temas de seguridad física, prevenir el compromiso de las credenciales, hacer un trabajo en gestión de identidades y segregación de funciones, todo lo que es detección de actividad anómala, bien, en tanto en sistemas como en transacciones, y todo lo que es el plan de respuesta a incidentes y compartir este tipo de información. Vamos ahora a bajar un poquito más, a hacer un recorrido por los diferentes controles que plantea el CSP. Donde vemos el primer punto, el restringir el acceso, nos pide por un lado proteger el ambiente Swift. A su vez nos dice, bueno, tener un control de cuentas privilegiadas del sistema operativo. Son puntos que hoy el sistema financiero en general lo tiene ya muy maduro. Casi todos los clientes Swift han cumplido con estos puntos en particular. Después lo que es reducir la superficie de ataques y vulnerabilidades. Aquí, bueno, por un lado, nos plantean asegurar la confidencialidad y la integridad, bien, y obviamente la autenticidad del flujo de datos entre aplicaciones locales y el enlace del operador. Hay un trabajo para hacer, obviamente, de gestión de vulnerabilidades, de updates, bien, plantean el punto 2.2 el tema de justamente actualizaciones y el tema de hardening, con lo cual aquí hay que tener nuestras plantillas de hardening, actualizarlas y obviamente mantener los parches al día. Más que nada, porque es uno de los grandes puntos para evitar
ataques como fue WannaCry, bueno, explotaba vulnerabilidades dentro de sistemas. Así que hay un trabajo fuerte para hacer y mantener un poco las revisiones de seguridad en cuanto a vulnerabilidades y obviamente aplicar los parches correspondientes, que en Latinoamérica nos exige un cambio cultural, ¿no? Muchas veces hay sistemas que son legacy, que requieren versiones de aplicaciones antiguas. Bueno, hay que hacer todo un cambio ahí para, bueno, poder actualizarnos a medida que es requerido. Después hay un punto especial y dedicado a seguridad física, que quienes venían de PCI DSS o de ISO los tienen cubiertos y obviamente a nivel financiero también es un punto fácil de cumplir en general. Una pregunta, Mateo. Estoy Sí, leyendo todo esto y obviamente yo veo los controles son parte de los top 20 o de muchos controles que ya hemos visto en otras normativas. ¿Estos controles son requisitos o son sugerencias? bueno, estos controles que estamos viendo ahora son todos requerimientos obligatorios. Este primer set de controles que voy a mostrar son todos obligatorios. ¿Bien? O sea, esto que hablaba recién de protección, lo que vimos recién, conversamos de vulnerabilidades, inclusive esto de seguridad física, compromiso de credenciales y gestión de identidades, son todos requisitos obligatorios hasta esta slide, bien, donde habla de detectar actividad anómala y el que les comentaba que es el que ha dolido un poco más, que es este del plan de respuesta a incidentes. Todos estos controles que acabamos de ver son todos requerimientos obligatorios, bien de cumplimiento. Este punto 7 en particular, que también se puede ver como el 8 dentro del framework, exige tener un plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad y tener obviamente educación y concienciación, que esto sí estaba más cubierto. En general hay campañas hoy de concienciación en seguridad. Bien, pero el tema del plan de respuesta, que después acompaña con otro punto recomendado, que es de, bueno, considerar riesgos de ciberseguridad, ¿bien? O sea, hacer pruebas, simulacros. Es un tema que tal vez fue el que haya más que trabajar en la mayoría de las organizaciones. A tu pregunta, Edgar, justamente hay 11 controles después que son recomendados, ¿bien? Que no son obligatorios, ¿bien? Pero complementan muchos los controles que estaban dentro de los obligatorios. En particular este que está resaltado ahí, el de análisis de riesgos de ciberseguridad a través de escenarios, bien, es ese punto que está ahora como 7.4 aquí, bien, que habla justamente de esto de evaluar los riesgos, bien, y generar escenarios, probar, a ver qué tan preparados estamos para responder a incidentes de ciberseguridad. Pero dentro de estos controles recomendados aparecen, dentro de lo que es reducción de superficie de ataque y vulnerabilidades, varios temas de back office, de protección, más que nada del operador, temas de escaneo de vulnerabilidades, bien, obviamente dentro del ambiente Swift, no aplica aquí vulnerabilidades que hagamos o escaneos o pentes que se hagan a las redes externas, a las aplicaciones del core o de transacciones digitales, sino que hablamos de dentro de la red de los operadores Swift, ¿bien? Listo, entonces una preguntita, porque eso es muy válido, porque si regresas a las anteriores, los que son requisitos, y estamos hablando de Access Control o Privilege Access Management, estamos hablando acerca de una inversión bastante, bastante grande, ¿no? Financiera y también de tiempo y de recursos. Eh, ¿Cuál es en una organización, usualmente, cuál es el tamaño de todo lo que tiene que ser parte de Swift? Imagino que no es toda la organización financiera, sino algunas partes, ¿correcto? ¿Cómo se identifican cuáles son las partes que son parte del Swift? Bien, sí, ese punto es fundamental para que esto no se vuelva un megaproyecto que a veces es más difícil de cumplir de lo necesario. El alcance de los proyectos del Swift Customer Security Program debe ser el área operativa Swift, bien, que en general no son áreas tan extensas en comparación a lo que es toda una institución financiera, bien. Son áreas relativamente pequeñas, bien, con lo cual el cumplimiento no debería ser tan costoso en cuanto a si es necesario sumar alguna tecnología o algún tipo de control de los que se tenían antes en la organización. Pero un punto que sí quiero resaltar es este de que si tenemos cumplimiento de estos puntos fuera de Red Swift, no sirve para este cumplimiento. Bien, esto tiene que ser dentro del alcance de la red Swift, con lo cual es el operador y las conexiones, la parte de interconectividad de los equipos. ¿Qué pasa muchas veces? En algunos lugares, con una ciudad no tan madura, tal vez haya esos mismos equipos comparten ambientes y no está tan segmentada la red. Así que el primer paso, cuando no hay un trabajo de seguridad previo, es tal vez trabajar los temas de mínimos privilegios y los temas de segmentación de la red, para acotar el alcance de Swift. Lo mismo pasa obviamente con temas de PCI DSS y demás, donde el trabajo de acotar el alcance es fundamental para que el proyecto tenga el tamaño que corresponda y no se sobredimensione ni en costos ni en tiempos el mismo. Así que todo esto que estamos viendo
debe ser dentro del alcance del ambiente Swift, únicamente. ¿Bien? Yo les mencionaba justo el tema de pentesting y demás, no importa si se hace pentesting a la aplicación web del banco, esto es hacer un pentesting dentro del ambiente Swift. ¿Bien? Y así cada uno de los puntos que estamos viendo es dentro del ambiente Swift. Ahora, algunos puntos ahora a considerar en cómo es el cumplimiento. Esto obviamente a través de MySwift se termina haciendo el reporte, pero está ahora este deadline del 31 de diciembre de 2018 que exige hacer un REA test, ¿bien? Y poder confirmar un cumplimiento total. Es decir, debemos trabajar sobre el reporte de diciembre de 2017 y si tuviéramos algún punto de no cumplimiento, tenemos que lograr sanitizarlo y cerrarlo, ¿bien? Mm, A través de los controles obligatorios únicamente, pero para el 31 de diciembre de 2018 deberíamos tener cumplimiento total de los controles obligatorios. ¿Bien? Bueno, como uno de los puntos más flojos, tal vez, de lo que hemos visto en el mercado fue el punto de respuesta a incidentes, bien, y de compartir información, en particular cuando hay incidentes. Voy a dedicar unos minutos ahora a hablar del rol de los equipos de respuesta a incidentes, que se supone que son equipos de élite, especializados, y muchas organizaciones están yendo hacia el armado de los CSIRTs, ¿no? Los centros de respuesta, ya privados o a nivel de gobierno en algunos casos. Entonces, el proceso para crear estos centros de respuesta es fundamental tener, obviamente, un apoyo y un compromiso de la alta dirección. Bien. Después, entender el modelo que se va a usar. Ahí hay modelos bien interesantes. El FIRST, como organización, tiene su guía para creación de ese CSIRT. La OEA ha hecho lo propio también para crear su plan, bien, para acompañar a organizaciones que quieran armar su CSIRT. Pero si no, un privado también podría utilizar y generar un poco esa necesidad interna, bien, esos motivadores internos para, bueno, luego crear, hacer sus análisis de evaluación y poder comunicar esa visión, misión y el plan operacional de ese CSIRT, para luego sí iniciar la implementación, ¿no? Tanto de capacitación, de educación, de herramientas, bien, de implementación de procesos y procedimientos para la respuesta a incidentes, bien. Y obviamente esto requiere un proceso de prueba a través de simulacros de todo tipo, ¿no? Desde tabletop hasta escenarios reales. ¿Bien? Durante el proceso de implementación, la idea es pasar por este análisis de los motivadores, definir el modelo del CSIRT y obviamente hacer unos análisis como un FOD, un PEST, y luego trabajar ya en los requerimientos y desarrollo de políticas para bueno, terminar teniendo un equipo práctico y efectivo para contener los incidentes y poder recuperar, ¿bien? Y hacer esas guías prácticas de respuesta para que, bueno, toda la organización tenga mayor nivel de resiliencia. Un punto clave en el desarrollo de los centros de respuesta es definir los servicios, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? Solamente hacer un monitoreo, gestión de alertas. Hay un servicio 911 para llamar y hacer respuesta en vivo, bien, que esto puede ser 24/7 o no. Bien, coordinación coordinar incidentes con equipos de terceros, generar redes colaborativas, bien, desarrollar capacidades de análisis forense digital o de análisis de malware, bien, para la respuesta a esos incidentes que puedan tener. Y obviamente después algunos temas que se pueden mezclar con operaciones o con áreas de monitoreo, como es la gestión de vulnerabilidades, realizar ethical hacking, bien, o monitoreo de sistemas críticos. Después aparecen servicios alternativos que es, bueno, vamos a comunicar a la sociedad, vamos a comunicar a algunas asociaciones sobre las alertas del mercado, o vamos a colaborar, vamos a compartir información de indicadores de compromiso, puede ser en forma anónima o no, y obviamente compartir también temas de lecciones aprendidas y reputación. ¿Podemos regresar a ese slide, Mateo, rapidito? Sí, claro, al Eh, servicio de el- colaboración. sí, exacto. En Estados Unidos, obviamente, en el tema de redes críticas o financieras, cuentan con el FBI, cuentan con Security, el de Treasury y todas esas cosas para dar toda esta información. En Latinoamérica hay algunas organizaciones, aparte de la OEA, que ofrece esa clase de servicios precisos para las áreas financieras. Ahora, las áreas financieras hoy tienen algunos servicios, ¿no? Obviamente de temas de lavado de activos y más, cada uno hoy tiene sus acuerdos, no hay algo que esté centralizando hoy entre los países. Mencionabas recién a la OEA, ellos tienen su CSIRT Américas, que es un gran punto de referencia, pero un poco yo creo la motivación y lo importante es empezar a hacer acuerdos entre instituciones parecidas, entre los países, primero internamente entre los países y obviamente después entre los países, y otro punto clave es
utilizar otros CSIRTs, otros centros de respuesta, para armar acuerdos marco de colaboración. Hablamos que algunos CSIRTs de países llegan a tener hasta más de 400 acuerdos, tal vez, de colaboración frente a incidentes. Son acuerdos marco que ayudan a que cuando uno tenga un incidente tenga con quién reportar. Obviamente ser parte del FIRST también es por así decirlo, un gran club donde uno puede tener equipos de colaboración, de discusión para tratar estos temas. Así que son los dos grandes lugares donde ir a buscar este tipo de información. Después aparecen herramientas de colaboración un poco más masivas, ¿bien? Herramientas como MISP, que permiten compartir información, ¿bien? Hoy el CIRCLU, por ejemplo, comparte ahí información de sus amenazas, y varios CIRCs del mundo dejan a disposición toda su inteligencia y conocimiento de amenazas para que cualquiera pueda instalar MISP, por ejemplo, y tomar esa información. Así que hay herramientas hoy que nos permiten armar una red de colaboración, ya sea que nosotros solamente queremos ser consumidores de información, o si a su vez queremos aportar también datos nuestros. Bueno, Edgar justo mencionaba un poco el NIST, más que nada con foco en el Cybersecurity Framework, pero un poco el concepto de lo que plantea el SP861 es un poco todo el proceso de gestión de incidentes, ¿no? Muchas veces pensamos que el incidente solamente, en el momento del incidente, hacer la contención y erradicación y recuperación, pero tenemos que pasar por todo el proceso. El centro de respuesta debe alimentar todo el proceso, ¿bien? Debe acompañar la mejora de la detección y análisis, y obviamente trabajar en la preparación y la prevención de los incidentes. Y obviamente una vez que sucede un incidente debería ser un motivador de cambio, ¿bien? No puede ser que el centro de respuesta sea como una mesa de ayuda, donde muchas veces los incidentes se repiten hasta que se hace un análisis de causa raíz. Es decir, una mesa de ayuda, estamos acostumbrados a que tal vez llaman los usuarios diariamente para desbloquear la contraseña. Hasta que alguien hace ese análisis y dice, bueno, pongamos una plataforma que haga un desbloqueo automático de los usuarios, o que el usuario pueda hacerse su autogestión de desbloqueo. Bueno, perfecto. Eso no debería pasar en el CSIRT. Cuando hay un incidente de ciberseguridad, no debería volver a repetirse el mismo incidente. Deberíamos generar algún control, algún tipo de protección para evitar ese incidente. Y ese motivador de cambio debería ser un poco el rol de este centro de respuesta a incidentes. Entonces, la ventaja de armar un plan de respuesta a incidentes, de tener un equipo conformado para esto, es tener una coordinación de elite centralizada, ¿bien? Que pueda trabajar y reaccionar rápidamente contra cualquier evento o incidente que suceda, ¿bien? La idea es que también tenga validez en caso de una investigación, en caso de que esto se eleve a temas jurídicos, ¿bien? Que haya una cadena de custodia correcta, que las evidencias hayan sido realmente bien gestionadas, ¿bien? Y obviamente trabajar estos temas después de investigación e innovación para, bueno, mejorar los aspectos de seguridad de la organización. Les comentaba que hace unos minutos que hay un trabajo importante a hacer en mitigación. Veíamos un poco los controles del CSP, pero a través de ciertas experiencias y un poco basado también en los reportes que tiene el CSIRT de Nueva Zelanda y de Australia, que tienen documentos muy ricos, muy valiosos, realmente se los recomiendo, terminamos de armar un top 10 de puntos de control también para mitigar casi que el 90% de los ataques. Por un lado está el concepto de listas blancas de aplicaciones, que es algo que hoy hay que implementar. En ambientes Unix, en ambientes Microsoft, tenemos todas las herramientas en el sistema operativo para aplicar este concepto de whitelisting de aplicaciones, y con eso vamos a evitar un gran porcentaje de piezas de malware o de ataques o de exploits que pueden ejecutarse. Bien, así que es una recomendación, sí o sí, servidores hoy de publicaciones web, servidores de aplicaciones, que sabemos concretamente qué servicios consumen, qué conexiones tienen. Bueno, apliquemos realmente mínimos privilegios al máximo, y ahí el concepto de whitelisting de aplicaciones es fundamental. Después, temas que obviamente aprendimos por la fuerza con WannaCry, el tema de gestión de parches y vulnerabilidades es una obligación. No podemos tener ni un día con vulnerabilidades críticas en nuestra infraestructura. O sea, deberíamos trabajar fuerte en escaneos de vulnerabilidades, en temas de pentesting y en temas de gestión de parches, que también viene muy acompañado el primer punto de lo que es control de integridad y control de cambios. Bien, o sea, más que nada aquí aplicado a configuraciones. Los que han pasado por PCI DSS saben que es un cumplimiento obligatorio, ¿no? El tema de monitoreo de la integridad de los archivos es algo que hay que trabajar ya, se cumple o no con estas normativas. El otro punto es el de mínimos privilegios, bien, que ya lo conversamos. También les mencioné el tema de segmentación de las redes, un punto clave para contener un poco el daño de los incidentes, y obviamente para temas de alcance en el cumplimiento.
Después, para temas de fuga de información y ahí queda muy asociado el tema de control de dispositivos, hoy lo iniciaba un poco la charla con eso. Hay vectores de entrada de piezas de malware que tenemos que eliminarlos. Hoy el control de dispositivos viene casi en cualquier solución de seguridad de estaciones de trabajo o de endpoints. Tenemos que aplicar ahí control de dispositivos, tener dispositivos USB autorizados, bien conocidos, que sean de la organización, que obviamente estén cifrados, ¿no? Y además, es decir, aspectos de cifrado en dispositivos móviles y en laptops o portátiles. Después hay temas para trabajar de monitoreo de la red, de control de negación de servicio, que es otro de los grandes temas que hoy tenemos. Hay muchas organizaciones que hoy dependen críticamente de su conexión a Internet y bueno, hay que trabajar estos aspectos de negación de servicio tanto con los proveedores como internamente. Y obviamente hay un punto clave que es el tema de seguridad del desarrollo de software. Hay que lograr embeber seguridad del ciclo de vida de desarrollo, bien, y trabajar en esos aspectos de las aplicaciones que hoy quedan publicadas y disponibles para usuarios, tanto en la web como móviles. Bueno, mi idea es cerrar un poco el webinar de hoy con un breve repaso de lo que conversado, algunas conclusiones y recomendaciones prácticas, un poco de la experiencia que hemos vivido en algunos lugares. Edgar justo mencionaba y le causaba un poco de risa el primer punto, ¿no? Pero es fundamental. No esperemos este año a diciembre, bien, para responder al Swift Customer Security Program. El año pasado tuvimos contratos que fueron en fechas como el 15 de diciembre, bien, para poder llegar al cumplimiento el 31 de diciembre. Este año es un poquito más duro. Este año no es solamente enviar un self-assessment, un autogestionario, sino que hay que corregir cualquier punto, hay que trabajar en un programa, por ejemplo, el de respuesta a incidentes, bien, y eso sí va a llevar más tiempo. No es algo que no es un trabajo de pocos días, sino que va a haber que implementar procesos, implementar controles, implementar hacer pruebas de esto. Así que hay bastante trabajo por hacer. Obviamente, para esto tenemos que hacer simulacros, pero a su vez hay un trabajo de riesgos, ¿bien? De incorporar los riesgos de ciberseguridad, ¿bien? Contemplar el ciberespacio dentro de la matriz de riesgos de la organización, ¿bien? Trabajar ahí en conjunto con la ISO 31000 para gestión de riesgos, pero también 27005 para temas de seguridad de información. Obviamente hay una ISO que es la 27032 que aporta mucho de los conceptos y da buenas guías de cómo es la gestión de riesgos de ciberseguridad, bien, y contemplar estos puntos dentro del ciberespacio. Y obviamente quienes tengan ya un mapeo con PCI DSS, con NIST o con alguna otra regulación que hizo 27001 o 27002 con sus controles, que también aprovechen eso para hacer un mapeo directo y enfocarse simplemente en los puntos de no cumplimiento para cumplir este año. Bien. Después, bueno, les quedó esa guía del top 10 para mitigar ataques de este 2018, bien, que sin dudas va a ser de mucho valor. Yo creo que hay puntos ahí que son clave a trabajar en todas las organizaciones. Así que bueno, les queda una recomendación de puntos que deberían ser prioridad para este 2018. ¿Puedes ir a la anterior, diapositiva anterior, por Sí, favor? claro. Porque había una pregunta ahí que viene, a la anterior a esta entonces. Aquí, no, aquí, sí, el control de anomalías. Dice Gina, ¿qué pasa con las anomalías? Me imagino que, ¿a qué se refiere Ah, ¿a qué se o refiere el cómo se punto? Bueno, controla? a ver, hago un breve resumen de ese punto un poco más detallado. El punto es, tenemos que por un lado, las soluciones de endpoint están hoy casi que obligatorias y en todas las organizaciones. Necesitamos activar funcionalidades un poco más inteligentes, ¿no? O sea, activar obviamente temas de firewall, temas de IPS, temas de monitoreo de anomalías. Empiezan a aparecer capas arriba del antivirus y de estas soluciones de endpoint, ¿no? Empiezan a aparecer soluciones que trabajan justamente detectando anomalías en la red, entendiendo protocolos extraños, anomalías en los procesos, dan una capa de aprendizaje a través de Machine Learning. Bien, empiezan a aparecer soluciones ya comerciales más que nada, que dan una capa de protección un poco más arriba. Hay que empezar a considerarlas en ambientes críticos. Bien, las tecnologías de antivirus no son suficientes. Bien, ni siquiera firewall IPS dentro del antivirus o dentro de la solución de endpoint van a ser suficientes para los tipos de ataques que estamos teniendo hoy en día, que son mucho más complejos, bien, que son muchas veces dirigidos. Bien, entonces, por un lado está el tema de utilizar soluciones un poco más inteligentes, que sumen tecnologías de Machine Learning al control de seguridad de estaciones de trabajo, y después obviamente empezar a monitorear la red en búsqueda de conexiones anómalas, ¿bien? Hay todo un trabajo de
de entendimiento de la red, de sensores en la red que detecten anomalías, bien, entre estaciones de trabajo, donde hay comunicaciones extrañas, bien, que también pueden generar alertas y ser indicadores de compromiso hoy en día. Porque, ¿qué nos pasó un poco en el mercado? El concepto de SIEM fue muy bien aceptado, bien. Las organizaciones vieron que el SIEM aporta mucho valor, nos da visibilidad, bien, holística de la organización, podemos integrar los logs del sistema operativo, los logs de estaciones de trabajo, con logs de aplicaciones, con logs de las soluciones de seguridad, y nos da una buena visión de lo que está pasando. Tienen reglas de correlación, cierto nivel de inteligencia, bien, pero cuando las soluciones de seguridad que tenemos en nuestra red no son suficientes, es decir, si tenemos una pieza de ransomware, por ejemplo, que obviamente evadió el antivirus, logró ejecutarse, bien, el antivirus no la detectó, esa alerta nunca va a llegar al SIEM seguramente, bien. Nos va a llegar la llamada de teléfono del usuario que tuvo un incidente, que le están pidiendo bitcoins o algún tipo de criptomoneda para recuperar sus datos. Entonces, ese es el punto que hay que trabajar. Hay que llegar antes de que el usuario haga el reporte manualmente. La idea es buscar esa proactividad. Bueno, se infectó y lograr enseguida contener ese daño. Entonces, hay varios trabajos ahí de automatización, de entendimiento, de que si hay una conexión extraña, se pueda bloquear en forma automática y no esperar a actividades manuales de las operaciones de seguridad. Un poco ese punto va enfocado a ese lado. Espero haber respondido la consulta. Si no, me vuelven a reconsultar y profundizamos un poco más en ese tema. Una preguntita entonces de lo que estás hablando, porque parte de algo que he recalcado bastante es el tema del incident response, ¿no? Respuestas a incidentes. Ya no se toma mucho o se toca mucho el tema del SOC, o sea, ya estamos asumiendo que muchas de las empresas tienen un SOC con el SIEM ya bien configurado, bien maduro, con una solución EDR y todo eso, y solamente ya sabemos cómo estamos monitoreando. ¿Eso ya se está viendo a nivel de Latinoamérica como algo normal? ¿O todavía estamos en el desarrollo de SOCs inteligentes? Ahora, hoy hay un desarrollo de SOC, más allá de que a veces no está conformado formalmente como un SOC, pero las áreas de operaciones es algo que, y en particular en el ámbito financiero, está sumamente desarrollado en la región. Bien, tal vez no tenga el nombre de SOC como tal, pero sí es un área de operaciones que se encarga de monitorear bien y trabajar un poco con las mismas responsabilidades que tendría un SOC como tal. Ahí un poco a veces surge esa confusión entre SOC y CSIRT, quién depende de quién, cómo es la estructura. La verdad es que eso es bastante híbrido, pero lo bueno es tener claros los conceptos, ¿no? El área el SOC como tal va a estar haciendo un monitoreo bien activo, va a estar trabajando en disparar en operaciones, mejoras, bien, y contener un poco los incidentes habituales. La idea es generar un CSIRT como un equipo de respuesta avanzado, ¿no? De lead, cuando algo supera la operación normal, supera los conocimientos de un proveedor, o supera lo que puede llegar a hacerse desde operaciones tradicionales, bien, o de los procedimientos que tenemos habituales, se dispara ese incidente y ahí el CSIR toma acción para recomendar las mejores formas de contener incidente y obviamente recuperar y volver a la normalidad de las operaciones. Entonces la idea es tener claros esos conceptos, se puede trabajar en modelos híbridos, en equipos separados, un poco lo que planteaba en el armado del CSIRT es trabajar un poco dependiendo de la organización y de las capacidades, definir si tiene que ser un equipo independiente, si pueden trabajar coordinados en conjunto, si son justamente el equipo de incidentes se conforma simplemente cuando hay incidentes. Esto es un trabajo para hacer, depende mucho de varias variables, que puede ser el tamaño de la organización, de los objetivos, de cuáles los sistemas críticos de la organización. Bien, así que ahí hay todo un trabajo para hacer de evaluación. Por eso planteaba al principio, bueno, entender los motivadores, hacer un análisis interno de cuál es la necesidad, cuáles son los servicios que te va a ofrecer un centro de respuesta, y a partir de ahí determinar si es necesario crear un centro o si podemos trabajar con las áreas tal cual como las tenemos actualmente. Bien, Perfecto. Camilo Méndez tiene una pregunta que es clave. a ver. ¿Qué pasa si el 31 de diciembre de 2018 no se tiene implementado el 100% de los controles obligatorios? Bien, a ver. Aquí estuve en varias conversaciones con ciertos burós de la región y el punto es que Swift está haciendo un proceso que va a ser incremental en cuanto a la exigencia de estos requerimientos. Bien, aquí Swift lo que plantea es que ellos ya pueden empezar a reportar temas de no cumplimiento. Bien, y el punto va a llegar a que a medida que uno tenga una brecha de seguridad, bueno, tendrá que ser responsable de la misma. Bien, y a su vez, bueno, en el mediano plazo, Swift podría tomar decisiones un poco más estrictas en cuanto a los servicios permitidos por las personas que no estén en cumplimiento. Es un proceso gradual,
Bien, está claro un poco los requerimientos para 2018, pero obviamente esto va a ir avanzando año a año a algo de un cumplimiento y va a buscar auditar también, o sea, hasta ahora es un cumplimiento de autoevaluación, inclusive el cumplimiento de 2018 va a ser de autoevaluación, pero con una necesidad de cumplimiento. El punto es, bueno, en 2019 Swift va a empezar a auditarnos, ¿bien? Empiezan a ver después, empezarán a haber penalidades en caso de no cumplimiento. Bueno, ese es el camino que se va a seguir seguramente. Bien, hoy todavía hay puntos que no están estipulados. Hasta ahora lo que tenemos claro es este cumplimiento 100% de los objetivos obligatorios, bien, para diciembre de 2018. Pero la tendencia va a ser esa, ¿no? Va a ser cada vez más exigente hasta llegar obviamente, a penalidades. Pues ya sabemos que así es como se va a manejar el tema de los riesgos, ¿no? Y los riesgos en este momento es la penalidad. Si yo no quiero cumplir con esos requisitos obligatorios para el 31 de diciembre de 2018, ¿cuáles son las penalidades? Y me voy a arriesgar. Entonces ahí estamos hablando de riesgos. Hugo tiene un par de preguntas buenas. ¿El implementador de Swift debe estar certificado en CSP? ¿Existe esa certificación para exigir al implementador que trabaje alineado al CSP? Hoy no es necesario, Swift tiene obviamente sus empresas recomendadas, las tiene publicadas en su portal, pero hoy esto es un self-attestation, o sea, hoy la organización es la que reporta, no es requerido como es tal vez para PCI, de contar con un QSA en los casos de, obviamente, en los que aplica un QSA. Para este caso puntual, de la situación actual en la que estamos, no es requerido una persona certificada para hacer el reporte. Bien, Swift tiene establecido un poco dentro de sus roles después cómo es todo el proceso de attestation, bien, quién responde dentro de la organización a nivel administrativo y a nivel técnico, pero no es requerido certificar al operador en el Customer Security Program, bien, ni tampoco para lo que sean empresas que acompañen en el reporte, tampoco es requerido alguien certificado en CSP. Y entonces, de nuevo, Hugo, haciendo el seguimiento a la pregunta. Entonces, ¿cómo audita Swift el cumplimiento de CSP? Me imagino que va a esperar a que haya una brecha y luego ahí ven, investigan y dicen, es que usted no tiene los controles requeridos o van a hacer algo antes de que una brecha suceda. ¿Cómo lo harían? Hoy, para lo que es 2018, no va a haber una auditoría de Swift. Bien, eh, lo que les digo, el 2017 fue, bueno, saquemos una foto de cómo estamos a nivel internacional dentro de la red Swift. Bien, eh, podía haber puntos de no cumplimiento. 2018 evoluciona a, va a ser de vuelta una autoevaluación, pero no pueden haber puntos de no cumplimiento. Bien, ¿qué puede pasar ahí? Obviamente, hay organizaciones que reportarán ese cumplimiento, ¿bien? Y estén en cumplimiento o no, ya sea por conocimiento o desconocimiento, ¿bien? Y ahí Swift, obviamente, en un futuro la idea es empezar a hacer esa auditoría y controlar estos puntos de control, ¿bien? Pero no es para este año, que quede claro que no es una actividad de este año de auditoría, este es un año de responsabilidad de cada organización de cumplir con este set de controles. O sea, la idea es que para el 2018, a diciembre de 2018, Swift le está pidiendo a todos que tengan todos los requisitos obligatorios listos, pero no es Eh, que van a venir el 1 de enero a auditar a todos. no, es de buena fe ese cumplimiento, en principio, en Okay. 2018. Entonces, Diego dice, es un comentario interesante, dice, mayor impacto va a tener el relacionamiento con los corresponsales. Me imagino que un corresponsal es alguien que representa a Swift y el corresponsal puede solicitar ver el reporte de cumplimiento y en base a dicho reporte puede decir dejar de trabajar o cobrar más condiciones, Sí, exacto. Los comisión. reportes van a quedar disponibles, así que se puede hacer obviamente va a generar algún tipo de interés de los involucrados para, bueno, tomar decisiones de con quién trabajar y quién no. Sí, sin dudas. Ese reporte, en particular los de no cumplimiento, van a ser publicados. Digamos que una empresa le haga una asesoría a un grupo financiero y le da reporte y dice, sí, 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 cumplen con todos los requisitos. Y viene y ¡pap! Tiene una brecha, viene Swift y hace la investigación y dice, no, es que usted no tiene todos los requisitos. ¿Cuál sería, tú crees, en tu opinión, el responsable de esta omisión? ¿Sería la empresa que hizo la auditoría y no encontró esto? ¿O Bueno, hoy la visión no es tan incisiva, tan inquisidora.
bien, es hoy arrastrar una línea base, bien, todos hablemos del mismo nivel de seguridad. No es la visión y la postura hoy esa bueno, ir a buscar un culpable o alguien de no cumplimiento. Lo que les digo, no hay en este año un pronóstico de auditorías, bien, así que ahí hay bastante para trabajar y no está contemplado este punto de ir a buscar a través de, al menos dentro del Customer Security Program, de ir a buscar cuál fue el culpable o quién no cumplió y por qué fue la brecha. Obviamente, si hay una brecha, se va a hacer un trabajo de investigación. Para eso están trabajando en este tema del cumplimiento del programa de respuesta a incidentes y a su vez el tema de compartir información en caso de brechas, bueno, justamente para buscar dónde está la falla. Creo que te están buscando. Um, bueno, una última pregunta. Me imagino que Swift va a ofrecer o va a catalogar a diferentes empresas de acuerdo al nivel de cumplimiento que tiene con los requisitos. Es decir, esta empresa tiene una estrella porque cumple el 10%, esta empresa tiene 3 estrellas porque está en el 99% de La pregunta es muy cumplimiento. buena, pero no se va a hacer un ranking de Okay. cumplimiento. No. ¿No se piensa o se está pensando que a lo mejor en el futuro, cuando esté más Hoy, maduro este tema? hoy no está ni No pensado está- ni es uno de los objetivos que está buscando. La Ok, idea no es hacer un ranking de empresas, no, es más de nivelación que de ranqueo. ok. Y de Latinoamérica, tú diste una cifra al principio del número de empresas que ya hicieron, que ya enviaron el self-attest. Sí, ese número que yo tenía en realidad es a nivel global, no lo tengo segmentado a nivel de Latinoamérica. Si es de interés lo puedo consultar. Ok. Una última pregunta. Cuando hablamos del alcance, nos referimos a que los controles deben aplicarse al segmento de red donde están conectados los dispositivos y componentes de la infra de Swift y no toda la organización. Eso es Así es, correcto. exactamente. Eso es totalmente correcto y ese es un poco el foco. Y quienes estén en este trabajo de Swift, tengan cuidado, ¿no? O sea, no sirven controles que tengamos fuera de la red Swift para poner cumplimiento, ¿bien? Y tampoco tenemos que hacer cumplimiento de los controles que nos pide el CSP fuera de la red Swift, Ok, ¿bien? Así que sí, perfecto. es exactamente como está planteado el tema. Oh, listo. Camilo hizo una buena, Camilo Méndez hizo una buena nota aquí. Dijo, el modelo a futuro es hacerlo como hoy en día lo hace el PCI SSC, donde existen empresas como QSA, quienes son las que certifiquen el cumplimiento. Me imagino que eso sí es correcto, porque si no, no tiene sentido eh, hacer esto. Eh, bueno, Mateo, muchas gracias. Muy, muy amable por tu tiempo. Muy interesante la información que nos diste. Me deja un poco preocupado uno de los puntos que tienes ahí cuando mencionamos muchas referencias, una sopa de números, de modelos de referencias, pero de todas maneras es muy interesante entender todos esos ISOs, todos esos frameworks, para tener un buen nivel y buena madurez en el tema de ciberseguridad. Agradezco mucho tu tiempo, agradezco a todos que se conectaron, muchas gracias y esperamos verlos el 1 de junio con nuestro próximo webinar. Este webinar ha sido grabado y estará disponible desde esta tarde para que lo puedan ver de nuevo. Y de nuevo, ahí tienen los contactos de Mateo para que se comuniquen con él directamente si tienen algunas preguntas. Mateo, últimas palabras. Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación y bueno, muchísimas gracias a todos por participar y bueno, también felicitar a las preguntas que fueron todas muy interesantes. Así que bueno, quedo a disposición, no hay ningún problema, pueden escribir por correo y puedo evacuar cualquier otra duda que tengan. Muchas gracias y bueno, hasta Perfecto. el próximo webinar. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.